En el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Ocupen sus lugares. De igual manera, saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, enviándoles un caluroso saludo de paz a vos. Ha llegado el momento en donde nos alimentaremos de la palabra de nuestro Dios, en donde realmente podremos nosotros tener esta oportunidad de recibir el alimento espiritual por parte de nuestro Dios, y que sea el único que hable a través de un servidor, que pueda Él poder dar este mensaje en esta tarde. Bien, el tema que hoy les traigo es el Espíritu de Dios en el hombre. Mostrar esos ejemplos claros, precisos, llenos de enseñanza, que nos dirán cómo es que el hombre necesita y siempre ha necesitado del Espíritu de Dios en su vida. ¿Esto para qué? Pues bien, si el hombre no hubiera recibido el Espíritu de Dios, créanme que no estaríamos viendo las cosas que nos rodean, que son creadas por el hombre. Créanme que no veríamos el avance científico, el avance tecnológico que hay hasta este momento. Yo le puedo hacer una pregunta a nuestros hermanos que tienen pues ya una edad avanzada, sin ofender, pero realmente yo les puedo preguntar: ustedes cuando tenían 10, 15 años, ¿realmente se imaginaban tener en este momento aparatos tan inteligentes que hicieran las cosas que hoy hacen y que vemos los que tal vez somos más jóvenes, los que tal vez son niños y que pues ahora disponen de estos dispositivos? ¿Ustedes se creían o pensaban que esto podía llegar a pasar, de tener al alcance de tus manos el internet, que tiene millones y millones de páginas de información, ver que también se puede utilizar este dispositivo para poder hablar, para poder enviar mensajes? ¿Realmente ustedes lo imaginaban teniendo 10, 15 años, hermanos? No. Es ahí donde hasta en ese tipo de cosas que sí, muchas de las veces el mismo hombre se atribuye estas cosas. ¿Realmente quién es el verdadero autor de cada una de estas cosas? Es nuestro Dios, porque Él es el único que les da el entendimiento, el que les pone a esos hombres que tal vez muchos de ellos no tienen fe en alguna religión o realmente no conocen la doctrina de nuestro Dios, pero que realmente Dios aún así les da el conocimiento, los prepara para poder realizar todas estas cosas. Ahora, a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, ¿cómo es que también a través de una cámara, a través de ahora lo que pues conocemos como internet, cómo es que llegamos a cada uno de esos hermanos? Algo que no se podía hacer antes. Si nos ponemos a pensar tantito, a analizar y a comprender cada una de estas cosas, podremos ver las maravillas de nuestro Dios. Cómo es que a través de una cámara y de acceso a internet podemos llegar a muchos hogares que tal vez ahorita muchos no nos vean, tal vez ahorita muchos aún no nos sigan, pero tiene un propósito el poder disponer de estas herramientas, de esta tecnología, que es pues realmente el dar a conocer la verdadera palabra de nuestro Dios. Y esto es gracias a que Dios le da el entendimiento a aquellos hombres para poder realizar todas estas cosas, para poder lograr este avance científico y tecnológico que pues hoy tenemos, hoy vemos, hoy sentimos, hoy palpamos en nuestras propias manos.
Bien, esto es una pequeña introducción, pero realmente lo que ahora analizaremos es que cómo el Espíritu de nuestro Dios ha estado presente desde la creación del universo. Ahorita podemos ver todas estas cosas que nos rodean. Nos podemos dar cuenta en las pantallas que tenemos en este lugar, en la cámara, ya lo comentaba, en los instrumentos, en el equipo de audio, en todas las cosas vemos las maravillas de Dios, pero también daremos un vistazo desde la creación, de cómo todas las cosas desde ese momento en el cual fue creado Adán, cómo en ese momento podemos ver también el Espíritu de nuestro Dios presente, en este caso en Adán. En este caso lo podemos también observar en la palabra de nuestro Dios. Vayamos a ver un vistazo al origen del hombre, esto en Génesis capítulo 1, del verso 27 al verso 29. Aquí voy a requerir, hermanos, la participación de cada uno de ustedes para que me vaya apoyando a darle lectura a estas citas. Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 29, si alguien lo tiene, si alguien le puede dar lectura y si también alguien le puede proporcionar a nuestros hermanos que nos apoyarán el micrófono para que le dé lectura a estas citas. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad. Henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros para comer, ha de comer. Gracias. Bueno, son versos que ya conocemos, que realmente pues repasamos mucho, porque siempre tenemos que empezar desde el origen para poder comprender todas las cosas de nuestro Dios. Aquí, como lo decía nuestro hermano, si nos ponemos a analizar un poco de cómo fue la creación del hombre, cómo fue el origen del hombre como tal, aquí podemos ver unas palabras muy interesantes, como lo es, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se ha puesto a pensar realmente estas palabras parecieran sencillas y claras, pero si las analizamos, ¿cómo es que Dios les da estas órdenes al hombre y a la mujer una vez creados? ¿Por qué les da estas tareas, estas actividades? Realmente en ese momento, cuando fue creado el hombre y la mujer, ya sabían hacer estas cosas. Porque entonces, ¿para qué les da esta ordenanza? ¿Para qué les da todas estas cosas que ellos tenían que hacer, que es fructificar y multiplicar, que es henchir la tierra, que es sojuzgarla, señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven? O también lo que está después, que dice, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente, se los ha para comer. Cada una de estas cosas que Dios le otorga al hombre y a la mujer,
Y cada una de estas cosas que Dios le ordena al hombre y a la mujer, realmente ellos en ese momento ya sabían cómo hacerlo. Ellos ya sabían cómo actuar para poder cumplir con estas cosas que Dios les mandaba en ese momento. Si nos ponemos a analizar las cosas, no es tan complicado pensar que también en ese momento Dios justamente les había dado el soplo de vida, el espíritu, para que ellos pudieran conocer y realizar cada una de estas actividades. Por eso es que una vez que los crea, sucede que Dios les da el soplo de vida y en ese momento ellos pueden tener el Espíritu de Dios dentro de sí para poder realizar cada una de estas cosas que les pedía Dios que hicieran allá en el huerto. Vayamos a otro ejemplo, Génesis capítulo 4, verso 4. Si alguno de nuestros hermanos o alguna de nuestras hermanas nos puede ayudar con esta lectura de Génesis capítulo 4, versículo 4. Acá nuestra hermana Erika, por favor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Nos ponemos a analizar ahora Abel cómo sabía de qué manera ofrendarle a Dios. Cómo sabía que él tenía que preparar una ofrenda buena, perfecta para nuestro Dios. Cómo sabía precisamente qué tomar para dicha ofrenda y cómo presentarla delante de nuestro Dios. La palabra no nos menciona como tal cómo es que ya sabían cómo realizar dichas ofrendas para nuestro Dios. Y es por eso que en ese momento cuando Abel ofrenda ante nuestro Dios, ve que la ofrenda de Abel es perfecta, es buena, es muy bien preparada y por eso es que Dios ve agrado ante Abel, caso contrario a Caín, que cuando Caín presenta su ofrenda, ¿cómo es esa ofrenda? Es mala, sin preparación. Tal vez Caín vio, lo primero que vio es lo primero que toma y ofrenda. Entonces, aquí podemos también denotar que Abel tenía el Espíritu de Dios porque él sabía la manera correcta en la que debía de ofrendarle a nuestro Dios. La palabra nunca menciona cómo es que ellos lo sabían, cómo es que ellos sabían qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que no. Mas sin en cambio aquí vemos que Abel se esforzó en gran manera por esa ofrenda porque sabía para quién era, para qué autoridad tan fuerte, tan potente debería de ser esa ofrenda y por eso es que la prepara tal vez con antelación, tal vez haciendo preparativos muy bien planeados, muy bien planteados para poder presentarle algo digno a nuestro Dios. Y es por eso es que Dios ve en él agrado. Entonces también podemos ver cómo es que el Espíritu de Dios estaba con Abel. Es como Abel siente esa inspiración de darle lo mejor a nuestro Dios para poder ofrendarle lo mejor, para poder prepararle lo mejor. Y caso contrario, Caín no lo hizo de esta manera. Y más adelante, en Génesis capítulo 4, verso 10, podemos ver también lo que, en este caso por envidia, realiza Caín. Génesis capítulo 4, verso 10. Que nos dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora bien,
cuando Caín mata a su hermano, ¿realmente él sabía que había hecho algo malo, hermanos? ¿Él estaba consciente de lo que había hecho? Porque él tiene este conocimiento de saber qué era bueno y qué era malo. Porque también él, en parte, por el soplo de vida, él sabía, él tenía ese conocimiento en ese momento. También explicado, pudiera ser por sus mismos padres, por Adán y Eva, qué era bueno y qué era malo. Pero ese entendimiento de después de haber asesinado a su hermano y tratar como de ocultarse o negarse, pero sabiendo que él había hecho algo malo, es porque él también entendía que era bueno y que era malo en ese momento. Si bien sabemos los mandamientos fueron escritos hasta después en esas tablas de piedra, y que por lo cual Moisés subió al monte Sinaí a recibirlas, podemos ver que desde ese momento también, como hemos estado analizando, los mandamientos ya estaban, en este caso, aplicados en la humanidad desde los tiempos de Adán. Pero entonces también vemos que Caín, al asesinar a su hermano, siente que hizo algo malo, siente que realmente él, pues, será castigado. Y es por eso que aquí, cuando Dios le habla, también después de eso lo maldice. Y si vemos más adelante, cómo es que también Caín tiene ese miedo de que cuando supieran lo que había hecho, pues también lo mataran por venganza. Porque él sabía también, él razonaba también que había hecho algo malo, y por eso es que Dios de alguna manera lo protege. Pero aquí podemos ver que también desde esos momentos ya se aplicaban los mandamientos, pero también ya sabían qué cosas buenas y qué cosas malas tenían que hacer. Ahora, vayamos a un ejemplo claro en donde demostramos que si no fuera por el Espíritu de Dios, que en ese momento estuvo sobre Noé, ¿cómo es que él no hubiera podido realizar la construcción del arca? Vayamos a Génesis capítulo 6, del verso 14 al verso 15. Génesis capítulo 6, del verso 14 al verso 15, que nos dice: hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Con estos dos versículos, hermanos, si a alguno de ustedes les dicen que estos dos versículos son las instrucciones para realizar un arca, ¿ustedes podrían hacerla con lo que nos menciona aquí la palabra? ¿Ustedes tendrían la capacidad de poder, con estos dos versículos que fueran las instrucciones que se les diera para realizar dicha arca, ustedes lo lograrían hacer? En este momento ustedes podrían tomar madera de gopher, medir con esto la longitud del arca, 50 codos su anchura, 30 codos su altura y 300 codos la longitud. ¿Con eso ustedes se bastarían para poder realizar el arca? Entonces, ¿cómo es que Noé la pudo hacer? Pensando un poco, es porque también Dios le dio ese conocimiento a Noé. Es porque en ese momento también Dios lo inspiró para poder visualizar, para poder pensar y analizar cómo es que debería de llevar a cabo estas instrucciones de nuestro Dios. Y eso es gracias a que el Espíritu de Dios estaba con Noé.
Y Noé pudo lograr tal hazaña de hacer un arca que pudiera no solamente hacerla con esta madera, sino también que pudiera flotar, que pudiera tener tal diseño que no se pudiera hundir y donde también pudiera realizar estos espacios adecuados en la entrada para poder depositar pues a todos aquellos animales limpios e impuros que en ese momento también Dios le ordenó. Esto es gracias al Espíritu de Dios que estaba en Noé en ese momento. Si nos vamos un poco atrás, justamente a una de las ordenanzas que Dios le da a Adán en el huerto, en Génesis capítulo 2 del verso 19 al verso 20, retomemos un poco a Adán, que realmente estaremos dando ejemplos y vean nada más, la mayoría no vamos a quitar la lectura de Génesis, de hecho la mayoría de estos ejemplos son de aquí, pero podemos ver cómo es que en estos ejemplos el Espíritu de Dios está con cada uno de estos personajes. Adán, en este caso, en el Génesis capítulo 2 del verso 19 al verso 20, se les da esta ordenanza de poner los nombres a los animales. Si alguien me puede apoyar a darle lectura, Génesis capítulo 2 del verso 19 al verso 20. Formó pues Jehová Dios. Con el... muchas gracias, nuestra hermana Lupita, por favor. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El 19 y el 20. Y 20 también, por favor. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Amén. Para esta labor que parecería sencilla, pero no lo es, si nosotros pudiéramos descubrir tal vez a una nueva especie de algún animal, ¿sabríamos nosotros qué nombre darle? ¿Un nombre característico a ese animal? ¿Un nombre significativo? Podemos ver cómo hasta en esta cosa que pareciera tan pequeña, estuvo presente el Espíritu de Dios para que Adán recibiera esa inspiración y el conocimiento de qué nombre darle a cada una de las aves y de las bestias que habitaban en el huerto. Entonces, ¿cómo en estas pequeñas cosas en todo momento siempre tenemos que tener presente a nuestro Dios? Para que Él nos ayude a reflexionar, a analizar, a comprender cada una de las cosas y de las actividades hasta que hacemos de manera habitual en nuestra vida. Por ejemplo, para aquellos que estudian, más concretamente jóvenes y niños, realmente pues sabemos que tienen que estudiar, tienen que repasar muchas veces pues los libros que en este caso los maestros pues les dan para algún examen, para alguna evaluación. Pero hay veces en las que pues uno, a pesar que se esfuerce y lo repase, puede ser que no pueda entender las cosas que hay en esos libros, puede ser que no pueda entender las cosas que realmente quiere el maestro que aprendan. Mas sin en cambio, si le pedimos siempre a nuestro Dios que nos abra nuestra mente, que nos abra nuestros oídos, que abra nuestro corazón, para poder entender y comprender cada una de estas cosas, créanme y tengan por seguro que Dios así lo hará. Por eso es también la importancia de que a aquellos que tienen hijos, que vayan ya a la escuela o que se estén preparando para tomar una carrera,
pues sean instruidos en el camino de nuestro Dios, para que en esas cosas que tienen que realizar Dios les dé la comprensión, Dios les dé la habilidad de hasta leer correctamente cada una de las cosas que ellos ven en esos libros y poder comprender cada una de esas palabras. Entonces aquí podemos ver que hasta en las cosas más pequeñas, en las actividades más habituales que lleguemos a hacer, Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 7. Versículo 2. Génesis capítulo 7, versículo 2 dice: de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Aquí hay que analizar dos cosas. La primera es cómo Noé en ese momento sabía identificar cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los impuros, porque esto era muy importante, porque eran animales que él tenía que salvar, pues de esto que era el diluvio, de lo que iba a ocurrir. Pero aquí realmente nosotros, si nos dieran esta tarea de poder tener enfrente de nosotros a todos los animales que existen actualmente de la tierra, ¿podríamos identificar cuáles son los limpios y cuáles son los impuros? Tal vez sí, porque nosotros pues ya conocemos lo que es también la ley de la alimentación. Está escrita en la palabra, tanto en Levítico como en, si no me equivoco, en Éxodo también, ¿no? O en Deuteronomio, ¿no? Pero aquí Noé no tenía a la mano esta escritura tan hermosa que tenemos hoy en día nosotros. ¿Cómo es que entonces él pudo saber y conocer cuáles eran los animales limpios e impuros? Tal vez, pues porque también de su descendencia veíamos hace poco en un estudio del departamento varonil que pues él es descendiente de Enoc y de Matusalén, que pues sabían y comprendían lo que Dios quería para la humanidad, que quería que se arrepintieran y se salvaran, para que cuando Noé en este momento llegara el diluvio, pues pudieran salvarse y arrepentirse, lo cual no sucedió, porque si nosotros analizamos la historia de Noé, pues solamente fue él y su familia, ¿no? Tal vez por eso es que él también sabía, gracias a su descendencia, cuáles eran limpios e impuros, pero en ese momento poder también, esa es la segunda cosa que quiero que analicemos. En ese momento el poder controlar a dichos animales para que fueran ingresados al arca, ¿él lo hubiera logrado por sí mismo? Si nosotros actualmente nos acercábamos a esos animales, ¿podríamos domarlos con facilidad para que pudieran ingresar al arca? Ahora, dice que también fueron a los animales que no estaban limpios. Podría ser que hayan sido hasta bestias salvajes. Realmente, solo por Noé fue que fue que él pudo meter a esos animales salvajes que no eran limpios. Háblese tal vez, no sé, de algún animal feroz, un tigre, un león. ¿Noé pudo haberlo hecho él solo? ¿Domarlo para que pudiera ingresar al arca? No. Fue gracias a que Noé en ese momento también tenía el Espíritu de Dios, el cual con ese poder también logró domar a todas estas bestias, a todas estas aves, para poder rescatarlas, para poder salvarlas del diluvio. Y no fueron todas, simplemente escogió a 7 animales limpios y 2 animales impuros.
todos los demás animalitos pues tuvieron que también perecer en este diluvio, pero aquí podemos ver cómo es que Dios también en esta parte estuvo cerca de Noé, puso ese espíritu poderoso para que Noé pudiera realizar no solamente el arca, sino también pudiera ingresar a cada una de estos animalitos a dicha arca. Podemos ver que entonces, desde el momento de Adán y Eva, pudiéramos nosotros pensar que el hombre nunca pasó por un proceso de aprendizaje. Fue el Espíritu de Dios que les dio también el conocimiento para poder realizar cada una de esas cosas. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 2, verso 7, podemos leer que dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. En ese soplo de vida también ese soplo de vida le dio al hombre el conocimiento para poder realizar estas funciones que Dios le ordenó. Entonces podemos ver cómo es que el Espíritu de nuestro Dios es tan poderoso que nos permite también comprender cada una de las cosas que tenemos que hacer, hasta en el trabajo, como ya lo comentaba, en la escuela, hasta en el hogar. Sin ese soplo de vida, esas funciones no trabajan por sí solas. Pero también aquí podemos ver algo. Ese soplo de vida, ¿quién lo dio? Fue Dios. Y cuando uno fallece, ese soplo de vida, ¿qué es lo que pasa con dicho soplo de vida? Regresa a Dios. Es algo tan magnífico y tan maravilloso que el soplo de vida que cada uno de nosotros actualmente tenemos no es nuestro, es de Dios. Nosotros podemos realizar cada una de nuestras actividades, funciones, hasta el respirar la podemos hacer gracias a este soplo de vida. Cuando fallecemos, ese soplo de vida regresa a Dios, porque todo lo que Dios nos da, Dios también tiene que regresar a nuestro Dios. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Si alguien me pudiera ayudar con esta lectura. Eclesiastés capítulo 2, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Amén. Amén. Es claro este versículo. Nosotros, si fuimos formados del polvo, al final retornaremos a la tierra de donde fuimos tomados, al polvo. Pero el espíritu que lo dio Dios retornará él mismo a Dios. Es algo tan maravilloso esta energía que Dios nos da por medio de ese soplo de vida, que nos permite realizar cada una de las actividades que en este momento a mí me permite poder estar enfrente de ustedes, dando su palabra, siempre esperando a que Dios sea el que hable a través de mí, porque sé que Dios así debe de ser para poder dirigir a cada uno de ustedes en esta predicación, en esta enseñanza. Por eso es que siempre a los predicadores le pedimos a nuestro Padre Celestial que Él sea el único que hable a través de nosotros, porque sabemos bien que estas palabras no son nuestras, sino es enseñanza de Dios. Pero también le pedimos a aquellos oyentes
pues que podamos recibir ese mensaje, esa enseñanza, esa comprensión de cada una de estas palabras. Si se dan cuenta, todo es por medio de nuestro Dios a través de su Espíritu, para que ese Espíritu esté presente en todo momento y podamos recibir cada una de estas palabras, cada una de estas enseñanzas, y a mí me permita transmitirlas a cada uno de ustedes. Es una energía tan poderosa que pues es de Dios, y que cuando morimos regresa a Él, porque así debe de ser, porque es la energía que Dios pues nos da para poder realizar cada una de las cosas que hacemos día a día. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20. Nos dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Por qué di lectura a este verso? Por lo que actualmente tal vez nosotros vivimos ahora en mayor manera. El hombre queriendo dar explicación con sus propias palabras, no con las de Dios, sino con sus propias palabras de todo lo que nos rodea. Y han logrado ellos responder o dar conocimiento de todas las cosas que nos rodean, hermanos. ¿Acaso el hombre ha podido explicar cada una de las cosas que nos rodean día con día? No. Aquí lo dice primeramente en el verso 19. Dios le ha manifestado al hombre lo que nada más el hombre debe de saber. Pero hay cosas que ni el mismo hombre puede alcanzar a comprender. Porque todos tenemos que entender que hay un límite de lo que el hombre puede comprender. Y hay otro en lo que pues, solamente Dios conoce. Porque nosotros podemos conocer cuándo es que llegará el fin del mundo. Nosotros podemos conocer, ahora que sabemos que habrá un juicio, nosotros sabemos a ciencia cierta cuándo será. Ahora, no vayamos tan lejos. Cuando el hombre ha querido conocer el límite del vasto universo, ¿lo ha logrado? Cada día ven que hay una nueva galaxia, hay un nuevo espacio allá en el universo, ni con un telescopio bien hecho, con la mejor potencia del mundo, pueden alcanzar a ver el límite, porque como tal no lo hay. Mas sin embargo el hombre se trata siempre de empeñar en conocer el límite de todas las cosas, pero hay cosas que son inexcusables, que por ejemplo la física que nos rodea, toda la materia que nos rodea, son cosas inexcusables, son cosas que pues el hombre trata siempre de excusar que fueron creadas o originadas por alguna situación. Por ejemplo, las teorías. Cada teoría del hombre se queda en eso, en una teoría, no es una ley. Una teoría, si vamos a la definición, es algo que pues no está todavía bien cimentado o basado, no es algo que sea comprobado, exactamente. Por eso son teorías. Por ejemplo, la disqueteoría de la creación del universo, ellos lo teorizan con una explosión. ¿Por qué? ¿Por qué se toman como base esa teoría? Porque es lo único que ellos pueden más o menos darle lugar a la creación del universo, pero nosotros
que sabemos bien quién fue el creador de ese universo. Esa es la explicación, es lo inexcusable. Sabemos bien que solamente un Dios todopoderoso pudo crear todas estas cosas, mas sin embargo se excusan aquellos que no creen en Dios presentando estas teorías para tratar de darle explicación a las cosas que nos rodean, lo cual pues no, por eso se quedan en teorías, porque son cosas que no pueden confirmar, que no pueden asegurar. Entonces esas son las cosas inexcusables que debemos de tener siempre presente en nuestra vida, cosas que pues no tenemos ni que empeñarnos en explicar, simplemente reconocer que hay un Dios todopoderoso que ha creado cada una de estas cosas. Por ejemplo, también hay varios científicos, varios escritores que siempre inicializan sus estudios tratando de explicar las cosas, pero ellos mismos al final de cuentas se arrepienten y comentan que para poder explicar todas las cosas que nos rodean, debe de haber una fuerza maravillosa, una fuerza poderosa, una fuerza que la haya creado, que es nuestro Dios. Entonces aquí podemos ver que hasta los mismos científicos llegan al final a presentar que necesariamente tuvo que haber alguna divinidad, alguna fuerza celestial que realizó cada una de estas cosas. Y nosotros comprendemos bien qué fuerza es esa, pues es la de nuestro Dios. Entonces, al final de cuentas, todo lo que nos rodea tiene una explicación clara y concisa, que no necesita, en este caso, de alguna teoría, simplemente es comprender la magnitud del poder de nuestro Padre Celestial para comprender estas cosas. Y es así como nos vamos desde el origen a presentar cómo es que desde ese origen Dios, por medio de su Espíritu, dio a cada uno de esos hombres el conocimiento y la enseñanza para desde Adán poner nombres a las bestias y poder, en este caso, estar en el Edén cuidando y cultivando pues lo que ahí habitaba, hasta el momento de Noé, de cómo es que Dios le dio el conocimiento, le dio la fortaleza para poder realizar el arca, para poder reconocer a los animales limpios y impuros, y pudo también darle la fuerza, darle esa fuerza como tal para poder domar esas bestias que entraron en el arca. Son ejemplos que tal vez son muy claros, son muy concisos, pero que si nos ponemos a analizar, como les comentaba, estas cosas de cómo es que ellos aprendieron a hacerlas, pues no tenemos que irnos tan lejos a buscar explicaciones o teorías. Simplemente tenemos que reconocer que todo fue gracias a un Dios todopoderoso que les dio a ellos ese conocimiento, que a cada uno de nosotros nos da también esas facultades para realizar algunas cosas. Un claro ejemplo es que, por ejemplo, yo no soy bueno tocando la batería, algo que pues a nuestro hermano Manuel sí se le da. O no soy bueno cantando, algo que por ejemplo a nuestra hermana Miriam sí se le da. Entonces podemos ver cómo es que también dichas facultades Dios la pone para cada uno de nosotros, también para hacernos únicos, también para alguna razón. La razón por la cual tal vez nuestra hermana Miriam canta bien o nuestro hermano Manuel toca bien la batería es para alabar el nombre de nuestro Dios, para reconocerlo. Por eso es que también les da esos dones y esas facultades. O por ejemplo también la facultad que le ha dado a nuestro hermano ministro Santiago Lucero para poder ser
pastor y ministro de esta congregación. Él se ha preparado para hacerlo, pero realmente gracias a quien le ha dado ese conocimiento y a quien le ha dado y quién fue el que le dio ese cargo a nuestro hermano. Fue Dios. Dios lo puso en este lugar para que Él nos ministre y para que Él sea el pastor de esta iglesia. Todas las cosas son por obra de nuestro Dios. Y Dios, a través de del Espíritu que nos da a cada uno de nosotros, es como nos permite comprender y realizar las cosas que cada uno de nosotros puede y no puede hacer. Pues bien, hermanos, esta ha sido la predicación de esta tarde. Espero me haya dado a entender. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.